Hola, grupo de Nuevo Testamento 2. Estamos prácticamente llegando al final de nuestro curso. Vamos a iniciar con nuestra oración como es costumbre. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas y guiando la historia, y bajo su inspiración tu pueblo fue escuchando y escribiendo tu palabra, mándanos, Señor, ese mismo Espíritu para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como ya es costumbre, estamos con nuestra clase. Les quiero pedir pues una disculpa, darles una explicación breve. Me salté la grabación de la semana pasada porque pues mi labor doméstica es cuidar 2 niños. Bueno, son mis nietos, pero tuvieron exámenes finales esta semana, y entonces la verdad es tuvimos que hacer muchísimas labores, estudiar y todo la semana pasada, y por esa razón pues no tuve la oportunidad de grabar el video, pero ya estoy acá. Creo que contamos con el tiempo suficiente. Yo espero que en una clase hoy quede este tema, y de no ser así, pues lo que voy a hacer es, como ya lo tengo concluido todo, lo que voy a hacer es que si no lo concluyo hoy, grabaré un segundo video el día de mañana, para que queden, este sería el video que debí de haber grabado hace 8 días, y sería el que grabe mañana, sería el que corresponda a esta semana, solo en caso de que no lo terminemos, porque sí es un poquito extenso, y por más que yo trato de hacerlos pequeñitos, a mí me gusta que realmente pues queden lo más claro posible, ¿sí? Bueno, nuestro tema 11 de esta clase era referente a la constitución Dei Verbum. ¿Qué quiere decir Dei Verbum? Dei Verbum quiere decir palabra de Dios, ¿sí? O en su defecto, pues sí, verbo divino, palabra de Dios, divina revelación. Entonces, vamos a iniciar, como es costumbre, haciendo un pequeño repaso del último tema que vimos. El último tema que nosotros vimos la clase pasada fueron las cartas católicas. Déjenme ver si estoy mintiendo. Fueron las cartas católicas. Entonces, vamos en función a eso a contestar este pequeño recordatorio que nos da los puntos principales de esta clase. Bueno, entonces vamos a ver. Dice cuestionario punto 2, inciso 1, es el cuestionario que ustedes tienen en la página 163 de su libro de texto. Pregunta 1. ¿Cuál es el mensaje teológico de la Carta de Santiago? Es el proyecto de vida cristiana en la fe, la palabra y la religión. O sea, ya en contexto general, aunque lo vimos muy analizado en las clases pasadas, pues ese es en contexto lo que, a lo que se refiere la Carta de Santiago. ¿Por qué la fe sin obras está muerta? Porque el hombre, al ser justificado por las obras y no solo por la fe, prueba su fe por medio de las obras. O sea, el hombre no puede dar prueba de su fe si no tiene obras, porque entonces sería palabras muertas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que sería una fe muerta, porque sería una fe de palabra nada más. ¿En qué texto se encuentra el núcleo doctrinal de la fe? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, y capítulo 3 del 18 al 22 en la primera carta de San Pedro. ¿Qué elementos doctrinales se encuentran en la primera carta de San Juan? Dice la apostasía y separación de los anticristos.
y el movimiento gnóstico que genera herejías cristológicas. Dice, esos son los elementos que está tratando de corregir en esta carta San Juan. Entonces, por eso es que él en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, va a hablar de la apostasía y la separación de los anticristos. En primera de Juan 2, 22 y 5, 1 va a reafirmar que Jesús es Cristo. En la primera de Juan 4, 15 y 5, 5 va a darnos veracidad o testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En primera de Juan 4:2 y segunda de Juan versículo 7, capítulo 7, nos habla de que Jesucristo es venido en la carne. Aquí, bueno, es versículo porque es tan pequeñita la carta que no tiene capítulo, sino que nada más es la carta con el capítulo 1, digamos, y todos son versículos. En la primera de Juan 5:6 nos va a reafirmar que Jesucristo vino por el agua y por la sangre. ¿Sí? Bueno, pues entonces con esto queda concluido totalmente el tema anterior, el tema 10, que nos está hablando de las cartas católicas, ¿se acuerdan? Santiago, San Juan, San Pedro y Judas. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Vamos nosotros a ver qué es la Constitución Dei Verbum, pero vamos a tener que hacer un poquitito de historia porque si no, habrá algunas personas que estén así como, ¿de qué me está hablando, no? ¿Qué es la Constitución? Bueno, vamos a hablar. Antes que nada quiero hacerles un recordatorio. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es una reunión solemne en donde se reúnen obispos de todo el mundo, por así decirlo, del mundo cristiano, todos los obispos, y tratan temas doctrinales, presentan ellos algo así similar como un sínodo, pero esto de mayor escala, ¿no? Es en donde todos van a llevar los problemas, las situaciones que viven en sus diócesis, y entonces pues van a esperar, van a hacer pláticas en donde van a consensar para llegar a un arreglo sobre lo que se define para el caminar de la iglesia, ¿sí? Entonces yo les puse acá, es una reunión solemne a la que se convocan todos los obispos cristianos para tratar temas de doctrina o para indicar pautas generales de moralidad para después tomar decisiones sobre estos asuntos. Esos asuntos, esas conclusiones a las que llegan en esas reuniones, dice, a esas discusiones o a esas decisiones o conclusiones a las que llegan, dice que en ese concilio se hacen como unas actas por escrito, porque todos las firman, se le hace un levantamiento de actas y luego todas esas conclusiones que quedan en esas actas es lo que conocemos nosotros como los documentos conciliares. O sea, se queda por escrito, sentado por escrito, los temas que se trataron, lo que opinaron todos y la conclusión a la que llegan. Obviamente todo esto asistido por el Espíritu Santo, ¿verdad? La Iglesia considera a la fecha 21 concilios. O sea que el Concilio Vaticano II es el Concilio 21, ¿sí? Estos concilios pues toman el nombre del lugar en donde se celebran. Por eso tenemos los documentos conciliares del Concilio Vaticano I. Y los que ahorita nosotros estamos ya estudiando son los documentos conciliares del Concilio Vaticano II, porque estos dos últimos concilios ya se celebraron en el Vaticano. Imagínense que el Concilio Vaticano I se celebró en 1870. O sea, lo que yo quiero es que tengan en mente que de 1870
Vamos a hacer una pequeña cuentita. Bueno, se terminó el Concilio Vaticano I en 1870 y se inicia el Concilio Vaticano II hasta 1962. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjense, estamos hablando de, 1962, 1870, que estamos hablando de 2, 7 para 16, 9. Estamos hablando de que pasaron 92 años para que se celebrara otro concilio. O sea que no son, los concilios no es algo que se estén celebrando continuamente, para eso están los sínodos. Entonces lo que se celebra en los concilios es realmente situaciones problemáticas a las que se enfrenta la Iglesia en general. No una diócesis, no una arquidiócesis, no un país, sino es el mundo entero, o sea, el mundo católico. Entonces es cuando se organizan estos concilios que son convocados por el Papa actual. Y entonces el Papa en curso es el que hace la solicitud, se organizan estas reuniones, se presentan todos los problemas a los que está enfrentándose la Iglesia, se les da una solución, por así decirlo, más bien es una conclusión a la que se llega, las decisiones que toman, las asientan por escrito y esos son los documentos conciliares que nosotros conocemos. Ahora dice, el Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, se anunció el 25 de enero de 1959 con el objeto de restaurar la unidad entre los cristianos. ¿Qué quiere decir? Que uno de los problemas principales que se veían en el mundo entero, que ya había muchas divisiones internas, muchas divisiones pues hasta de moral, de conducta, de cómo se celebraban las liturgias eucarísticas, había una serie de problemas ahí, mucha división, porque dentro de los mismos cristianos pues ya había grupos, ¿sí? Entonces esto genera un gran conflicto. Se inicia en 1962 y se termina en 1965. Lo convocó el Papa Juan XXIII y lo firmó, lo rubricó ya determinado, adivinen quién. Dice el Papa Paulo VI, pero quien ya lo promueve, quien ya empieza a darle seguimiento, por así decirlo, el que se cumpla, porque una cosa es que salieron los documentos, pero pues ahora darles, ejecutarlos. Salieron las decisiones, pero para ejecutarlas, ya el que viene realmente a trabajar con esto es el Papa Juan Pablo II. Pero el quien firma la conclusión de este Concilio Vaticano II es el Papa Paulo VI, que lo clausura en 1965. Pero se recuerdan que pues fue un papa de tiempo muy breve, sí, que estuvo en el papado muy breve tiempo. Por eso es que ya quien viene a llevar su ejecución es el Papa Juan Pablo II. Bueno, ya vimos entonces todo esto. Ahora les presento los documentos conciliares. Bueno, sus presentaciones, dependiendo de la editorial en la que los tengan, deben de tener estos documentos conciliares. Hay quienes los tienen en letra grande, quienes los tenemos en letra pequeña, puede decirse, condensados o no sé, algo así. Tenemos este documento. Ahora, ¿cómo se forman estos documentos? Porque no crean que todos estos documentos va a ser el motivo de nuestro estudio, no nos daría tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que nuestro libro está dividido en 3 partes. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo 3 pestañitas, que es, la primera dice Constituciones, la otra dice Decretos y la última dice
declaraciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este libro está dividido en 3 partes que se llaman constituciones, decretos y declaraciones. Ahora, ¿por qué en esas 3 partes? Porque las constituciones son leyes que rigen a toda la iglesia. O sea, una constitución es una ley que rige a todos aquellos que están dentro de esa, por ejemplo, las leyes civiles que tenemos, nuestra Constitución de 1917, nos obliga a todos los mexicanos, todo aquel ser humano que se considera que es mexicano, que está registrado en México, no es de que si quieres, es que tienes que cumplir con las leyes establecidas en la Constitución. Bueno, pues estas que son constituciones son leyes que tenemos que cumplir, que creer, que ejecutar todos aquellos que somos católicos, a todos los bautizados. Católicos, bueno, porque ya también dentro de los cristianos hay cristianos bautizados en su fe, pero nosotros vamos a hablar de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, todos los bautizados en la Iglesia Católica tenemos, no es de que si quieres, no es de que no estoy de acuerdo con esto o aquello no me parece o esto debe de estar modificado, no, esta es la ley y nosotros la vamos a cumplir. Esas constituciones están aquí comprendidas. Luego sigue lo que son decretos. Los decretos que son normas que rigen también a todos los católicos, pero en determinados grupos. Por ejemplo, aquí está la normativa, no la normativa, sino las disposiciones que deben de seguir, por ejemplo, las monjitas, ¿sí? Y entonces, pues, las disposiciones para los monjes, para los frailes, para las monjitas, están condensadas acá, pero esas no me obligan a mí, aunque yo sea católica. ¿Por qué? Pues porque bien fácil, o sea, yo no necesito cumplirlas porque no estoy consagrada, ¿sí?, al servicio de Dios. Entonces, eso está inclusive para los sacerdotes diocesanos y los obispos y todo. Entonces, estamos hablando de que son para grupos muy específicos. Puede ser, yo la verdad, para ser honesta, no estoy muy integrada con esta parte. Pero quiero pensar que a lo mejor haya ahí también una pequeña parte para cómo se tienen que regir las agrupaciones dentro de la iglesia, a lo que pueden, hasta dónde pueden abarcar, ¿sí? Pero no me hagan mucho caso porque honestamente esta no la he leído bien, pero la lógica me dice que si aquí están todas las disposiciones para grupos específicos, pues deben de estar ahí también contenidas estas. Bueno, y por último tenemos declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones quiere decir opiniones. La iglesia emite opiniones sobre determinados sectores o sobre determinadas situaciones y da unas instrucciones para cómo se tendrían que manejar. ¿Pero por qué son nada más declaraciones? Pues porque son opiniones. Alguien puede venir y darme una opinión, o sea, alguien puede venir y decirme, oye, yo pienso que no estás educando adecuadamente a tus hijos. Deberías de educarlos en tal o cual forma. Bueno, pues es una opinión que tú me das, una sugerencia, ¿sí? Pero si yo quiero, la sigo. Si no, pues la ignoro, ¿verdad? Entonces, ahí está una gran diferencia entre lo que es una declaración, lo que es una constitución y lo que es un decreto, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a ver. Nosotros nos dicen que tenemos que ver lo que es el Dei Verbum. Volvemos a nuestros documentos conciliares. En esta parte que son las constituciones que nos obligan a todos los cristianos, a todos los católicos, a todos los cristianos católicos, en estas constituciones hay otra subdivisión. Se dividen las constituciones en 4 partes. ¿Cómo se llaman estas partes?
Dei Verbum. ¿Qué quiere decir Dei Verbum? Es palabra de Dios. Eso quiere decir Dei Verbum. ¿Y a qué se va a referir toda la parte del Dei Verbum? Se va a referir a lo que es la divina revelación. Después viene la Lumen Gentium. Aquí está Dei Verbum. Bueno, puse Dei Verbum primero, pero la verdad es que no es lo primero, ¿eh? En nuestro libro está primero Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, que quiere decir sacrosantos consejos, y habla sobre la Sagrada Liturgia, sobre cómo se debe de celebrar la Sagrada Liturgia, el significado de todo lo que hacemos en la Santa Misa, en fin. Luego de este Sacrosanctum Concilium sigue el Lumen Gentium. Lumen Gentium quiere decir luz de las naciones. Y este Lumen Gentium se va a referir a la dogmática sobre la iglesia. O sea que todo el aspecto dogmático, todos los dogmas están contenidos en este documento que se llama Lumen Gentium. Y finalmente, luego sigue la Dei Verbum, de la que ya expliqué al principio, que quiere decir palabra de Dios y que se refiere sobre la divina revelación, para concluir con el último documento que se llama Gaudium et Spes. ¿Qué quiere decir? La alegría y la esperanza. ¿A qué se va a referir? Sobre la iglesia en el mundo actual, o sea, todo lo que vive la iglesia en este mundo actual. Entonces, como pueden ver, nosotros vamos a ver solamente una parte, que es la Dei Verbum, ¿sí? Aquí nos dicen que se va a referir sobre la divina revelación. Aquí yo les hice un pequeño cuadrito, no sé si se vaya a alcanzar a ver. A ver, permítanme, porque se me apagó aquí una lamparita que tenía yo prendida para ver la posibilidad de que se iluminara bien, pero se me apagó. A ver, vamos a ver si alcanzan a ver ustedes. Ay, es que esto es un poco complicado. No sé si alcancen a ver la verdad no sé qué le está pasando a mi máquina, que se ve muy opaca, pero bueno, hice un cuadro sinóptico. No es sinóptico. Sí, es un cuadro sinóptico, donde les estoy poniendo que la Dei Verbum pertenece a la Constitución, está contenida dentro de las constituciones. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos que creer, que la tenemos que seguir. No hay vuelta de hoja, no es de que si quieres, es de que así tiene que ser. Bueno, pues entonces bajo esas circunstancias nos vamos a ver. Ahora la Dei Verbum se divide en 6 capítulos. Entonces, esos 6 capítulos, fíjense cómo, si les voy a ir leyendo los títulos para que ustedes se den cuenta que nada más con los puros títulos, rápido van captando de qué hablamos. Capítulo primero, sobre la revelación en sí misma. ¿De quién? De la palabra de Dios. ¿Cómo se revela Dios a su pueblo? ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Entonces nos va a hablar, fíjense los subtemas, los temas que va a tratar. La revelación en sí misma me va a hablar de lo que es la naturaleza y el objeto de la revelación. O sea, de dónde viene y a quiénes va, ¿sí? Preparación de la revelación evangélica. O sea, ¿qué quiere decir? No me soltó de golpe la revelación porque ni siquiera la hubiésemos comprendido, ¿verdad? Entonces, dice aquí, preparación. O sea, que primero escogió un pueblo, lo fue preparando, bla, 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 para que llegara al momento de la revelación y la entendiera bien. Cristo, punto 4, Cristo lleva a su culmen la revelación. O sea, ¿qué? O sea, ya todo el Antiguo Testamento estuvo preparando la venida de Cristo para que cuando Cristo llegue, Él es el culmen de la revelación. Quinto, la revelación hay que recibirla con fe. ¿Ven por qué esto es importante verlo después de ver las cartas de Santiago y de San Juan, de San Pedro? Porque si no hay fe, no podemos recibir la revelación. Entonces,
cada uno de estos puntos son como para el desarrollo completo de un tema. Nosotros como que nomás le estamos dando una miradita de muy arriba, ¿sí? Bueno, dice, punto 6, las verdades reveladas. O sea, ya te dije todo cómo se vino preparando. Ahora te voy a decir cuáles son esas verdades reveladas. Entonces, ya lo tenemos acá. Transmisión de la revelación, el capítulo 2 de la Dei Verbum, o sea, todo esto que les leí hasta antes de ahorita es capítulo 1, revelación en sí misma. Ahora me dice transmisión de la revelación, o sea, ya nos llegó la revelación, pero les llegó a los apóstoles, a la gente de las primeras comunidades, ¿verdad? A los que fueron seguidores, discípulos de los apóstoles de Cristo Jesús, pero ¿cómo nos llegaría esa revelación hasta nuestros tiempos? Entonces escuchen cómo los temas que va a tratar. Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. O sea, ahí me va a constatar, me va a dar fe de quiénes son los que están autorizados para hacer la transmisión de esa revelación. 8. La sagrada tradición. ¿Qué es la tradición? Tradición con T mayúscula, porque hay una tradición con T minúscula que son todas las tradiciones que vivimos en nuestros tiempos, ¿verdad? Y que se van formando al paso de los pueblos enteros. Pero aquí la sagrada tradición con T mayúscula se está refiriendo a un grupo específico, a la transmisión oral que hizo determinado grupo y que se va transmitiendo sucesivamente. Entonces, esa es la sagrada tradición. El punto 9. Mutua relación entre la sagrada tradición y la sagrada escritura. O sea, una cosa es la sagrada tradición y otra cosa es la sagrada escritura. Aquí es donde ya empezamos a entrar a lo mejor en un poquito en controversia con los hermanos separados, que ellos tienen exclusivamente las sagradas escrituras. Y si no están las sagradas escrituras, no creo nada. Pero yo les preguntaría, ¿las sagradas escrituras se escribieron primero que la sagrada tradición? La sagrada tradición fue primero, después las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras son consecuencia de la sagrada tradición. Porque si los apóstoles, los heraldos del Evangelio, no hubiesen narrado y en determinado momento puesto por escrito todo lo que ellos habían vivido, conocido, visto en Cristo Jesús, no tendríamos nosotros conocimiento de nada de esto, ¿verdad? Entonces ya vimos por qué, en dónde está la falla un poquito en el caso de los hermanos separados. Punto 10. Relación de una y otra con toda la iglesia y con el magisterio. Ahora, ¿cómo se relaciona esa sagrada tradición y las sagradas escrituras con la iglesia? O sea, ¿cómo están enlazadas y cómo se relacionan con la iglesia y con el magisterio? ¿Quién es el magisterio? Pues como, o sea, ahorita nosotros diríamos, entonces si son los apóstoles, si era la tradición oral y todo, entonces ¿cómo es posible que haya, quiénes están ahora si ya no están los apóstoles? Tenemos al magisterio de la iglesia, que son los sucesores de los apóstoles y de las primeras comunidades, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el magisterio de la iglesia. Ya vieron qué interesante cómo se va enlazando perfectamente todo lo que es el conocimiento de nuestra fe. Luego viene capítulo 3, inspiración divina de las Sagradas Escrituras y su interpretación. Dice, inspiración divina de las Sagradas Escrituras y su interpretación. Aquí nos va a explicar cómo se escribieron esas Sagradas Escrituras, quiénes son sus autores. Su autor directo es Dios, pero los autores que en determinado momento reciben la inspiración divina son los agiógrafos, que son los que van plasmando por escrito. En algunas clases anteriores ya les había yo platicado que el Espíritu Santo
mantiene 3 acciones con los agiógrafos. ¿Qué hace? Los motiva a que escuchen a Dios. Luego, los motiva a que escriban solo lo que escucharon de Dios. No le pueden poner nada de su cosecha. Por eso, la tercera acción es que los cuida para que no se equivoquen y no vayan a cambiar nada de lo que Dios les dijo. Que lo escriban tal cual lo escucharon. Esas son las 3 acciones del Espíritu Santo con los agiógrafos. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos dice, los temas a tratar en este punto son, se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. O sea, yo ya medio se los pinté, ¿verdad? No es nada más que ellos quisieron escribir. O sea, aquí me van a explicar en qué se fundamentan para decir que el Espíritu Santo es quien inspira a esas personas que escribieron las Sagradas Escrituras y que las Sagradas Escrituras, por tanto, son verdaderas. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Se refieren a la gran condescendencia de Dios. Dice, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, pues fíjense que aquí hasta hay la recomendación de un libro que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que de alguna manera nos consideramos catequistas, que nos consideramos evangelizadores, nosotros no podemos ponernos ante ustedes ni emitir alguna interpretación personal, subjetiva de las Sagradas Escrituras. Nosotros, todo lo que nosotros transmitimos está bajo el cuidado del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras quedan bajo el cuidado, o que conocemos como ¿cómo le llamamos? El depósito de la fe, queda bajo el cuidado de la Santa Iglesia. Obviamente la Santa Iglesia somos nosotros, pero todos nosotros tenemos a alguien que conoce y sabe y que son los autorizados para interpretar la Biblia. ¿Quiénes son? Los obispos. Solo ellos pueden interpretarla. Obviamente no es que algún obispo se avienta la puntada de que la interpreta a su criterio, aunque sea el obispo, y ya la vota para que todos la creamos. No, todo esto tiene que pasar por un consenso dentro de ciertas jerarquías dentro de la Iglesia para poder llegar a ser emitido, como en este caso un concilio, un sínodo, y del sínodo se va a ir al concilio y de hasta entonces podemos nosotros considerarlo que se hace ley, que tenemos que creer y seguir. Luego nos dice, condescendencia de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nadie puede atribuirse el hecho de decir yo tengo la sabiduría, yo descubrí esto, yo descubrí aquello. No, tenemos que entender que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos entendido de la revelación, de la sagrada revelación, es por condescendencia de Dios. Dios en su infinita misericordia quiere darse a conocer, y entonces a través de determinados procesos Él se va dando a conocer a nosotros, a través de los agiógrafos, a través de de revelaciones personales a lo mejor, ¿no? Pero finalmente todo es por misericordia de Dios, condescendencia divina. Entonces esto es lo que nos va a tratar acá y nos lo va a... O sea, no nada más es que los diga, es que me lo va a explicar y me va a dar fundamentos para que yo lo crea, ¿sí? Bueno, viene capítulo 4, el Antiguo Testamento. Dice, la historia, ahí nos va a hablar de la historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que aquí primero me habló de que dice preparación? La preparación de la revelación evangélica. ¿Cómo creen que se fue preparando? ¿Cómo que la fue preparando? Pues a través de todo lo que nos narra el Antiguo Testamento, cómo se elige a un pueblo, cómo le da patriarcas, cómo le da pues dirigentes. Ahí tenemos a Abraham, Isaac, Moisés, Josué,
todos los que vinieron dirigiendo a su pueblo y que lo vino educando en la fe del Dios único y verdadero. Y que lo va preparando para darle, o sea, le va revelando así como que de a poquito, cuentagotas le va dando, preparando al pueblo para que reciba la revelación, el culmen de la revelación, que es Jesucristo, que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces aquí me va a dar los parámetros, la forma en que le da seguimiento la preparación en el Antiguo Testamento. Y luego nos dice, tema 15, importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Dice, la historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. O sea, es la historia de la salvación, empieza desde allí. Y luego dice, ¿qué tan importante es para mí saber, conocer el Antiguo Testamento? Pues porque no entendería el Nuevo. No entendería el Nuevo Testamento si no veo sus orígenes y sus bases. Es como si alguien de lleno quisiera entrar a estudiar geometría analítica sin haber pasado antes por física básica, ¿verdad? Entonces no puede. Tiene que conocer cómo se elige el pueblo, cómo lo fue educando, cómo era el pensar de la gente de entonces, cómo le va cambiando la mentalidad, el corazón, el alma, las costumbres, la vida, para que estuvieran preparados para cuando llegara esa revelación, ese culmen de la revelación que es Jesucristo. Y con todo y eso, no lo descubrieron, ¿verdad? Fíjense, si no hubiese habido esa preparación, no, pues yo creo que ni siquiera hubieran dejado vivir a Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Punto 16, unidad de ambos testamentos. Ahora, ya te dije por qué fue el Antiguo Testamento. Dice, luego, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento para los cristianos? Entonces ya te dije que dice luego unidad de ambos testamentos. O sea, ahorita ya me va a decir cómo se va a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, el capítulo 5 me va a hablar nada más del Nuevo Testamento. El tema 17 dice excelencia del Nuevo Testamento. O sea, ya me va a hacer ver todas las cosas maravillosas que tiene el Nuevo Testamento. Luego viene tema 18, origen apostólico de los nuevos evangelios. O sea, ya me va a decir en qué se basaron, cómo le hicieron para determinar los evangelios y considerando que tenían que ser de origen apostólico, porque ahí fueron los testigos oculares, ¿verdad? Como nos dice San Lucas. Me fui a hacer una minuciosa investigación con los testigos oculares, los que vieron las cosas, no los que me dijeron, no, los que vieron. Entonces, dice aquí, origen apostólico de los Nuevos Testamentos. Luego dice, de los nuevos evangelios, carácter histórico de los evangelios. Tienen una base histórica, porque hay escritores que aunque no escribieron los evangelios, pero fueron escritores que ni siquiera fueron que no fueron apóstoles de Cristo. Tal vez algunos seguidores, pero del mundo civil que dejan constancia en sus escritos de lo que sucedió. Entonces, pues con eso tenemos una referencia histórica de grandes escritores que no solamente son conocidos en el mundo civil, en el mundo romano, sino en el mundo cristiano, ¿no? Que dejan testimonio de todo esto que estamos hablando. Dice... Origen apostólico, carácter histórico de los evangelios. Tema 20, los restantes escritos del Nuevo Testamento. A ver, ¿se recuerdan? Si arriba me está hablando de los nuevos evangelios, de los santos evangelios, los evangelios son 4, pero el Nuevo Testamento está considerado por 27 libros, ¿verdad? Entonces te está hablando aquí en los restantes escritos. ¿Por qué? Porque fueron tomados en consideración para formar parte del Nuevo Testamento y la importancia que tienen, ¿sí? Entonces, esto es de lo que nos va a hablar el tema 20.
Capítulo 6 dice las Sagradas Escrituras en la vida de la iglesia. Bueno, ya me dio las bases. Fíjense cómo me fue llevando de la mano. Es por qué se reveló y para quiénes se reveló. Cómo fue la transmisión para que yo la pudiera conocer hasta ahora. Cómo, o sea, en qué se basaron para poder darle veracidad a esos escritos, pues por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego me están diciendo, esos escritos están en bloques, en 2 bloques, que es el bloque del Antiguo Testamento y el bloque del Nuevo Testamento. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Para qué es uno y para qué es el otro? Bueno, pues entonces ahora ya me dice, bueno, ahora ya tienes las Sagradas Escrituras, ya sabes toda la situación de cómo se formaron y demás. Ahora yo te digo, ¿eso para qué te sirve? ¿Qué tan importante es en la vida de la iglesia? Pues en la vida de la iglesia es para todos nosotros. Pues porque yo no conocería a Jesús. Yo no podría tener conocimiento de mi fe si no conozco todos estos antecedentes, ¿sí? Entonces aquí me dice, la iglesia, tema 21, la iglesia venera las Sagradas Escrituras. Nosotros las veneramos. ¿Qué quiere decir? No las adoramos, las veneramos. Ahí algo importante, ¿sí? Que si nos vamos con los hermanos separados, tristemente ellos caen en una situación de adoración prácticamente a las Sagradas Escrituras, porque cualquier cosa que uno les diga que no esté constatado en las Sagradas Escrituras, no lo creen. Y lo quieren literal, que diga literal en las Sagradas Escrituras, si no, no lo creen. Porque como ellos acostumbran leer articulada la Biblia, o sea, leen un versículo, pero no leen el contexto, el antes y el después, pues no le pueden dar su verdadero sentido a lo que Cristo quiso decir en determinado momento, a las enseñanzas de lo que Cristo nos trajo. Luego nos dice, tema 22, se recomiendan las traducciones bien cuidadas. ¿Qué quiere decir? Se recuerdan, no sé si esta Biblia lo tenga, porque déjenme decirles que esta Biblia es muy viejita y ya le faltan hojas del principio, pero no sé si tenga, no. Entonces, les voy a enseñar, a ver si alcanzo a levantarme acá sin jalar el micrófono. Biblia de Jerusalén. ¿A qué le llamamos las Biblias bien cuidadas? Debemos de ser cuidadosos cuando nosotros compremos una Biblia, que esta Biblia traiga la autorización de un obispo, ¿verdad? A ver si tienen. Fíjense que las antiguas Biblias tenían un sello de la diócesis, del obispo de la diócesis, que autorizaba las Biblias. En el caso de la de Jerusalén, trae ahí todo un directorio y en ese debe de venir. Pero aquí yo tengo, Dios mío, otra Biblia, que es la Biblia latinoamericana. Esta Biblia, que es de uso más popular, para que sea de fácil comprensión para todas las personas, como ustedes pueden ver, aquí trae un sellito. Ese sellito me está diciendo que le está dando el visto bueno el arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y trae el sello de la diócesis. ¿Qué me está dando a entender con este sello? Que me está diciendo que fue revisada por este obispo, más bien por la Comisión Nacional Episcopal, ¿cómo se llama? Conferencia Episcopal. O sea, fue revisado por la Conferencia Episcopal y entonces le dan el visto bueno a la traducción. Porque el problema, por ejemplo, con los hermanos separados que tenemos, inclusive aún independientemente de que le han quitado libros, es que sus traducciones, aparte de que les faltan libros, sus traducciones tienen traducciones diferentes de los libros sagrados. De los libros santos originales, ellos tienen unas traducciones que fueron en su momento hechas en beneficio, en conveniencia de sus, ¿qué
¿qué puede decirse? En este caso, por ejemplo, de Lutero, y ellos lo que normalmente utilizan es la Biblia, ¿cómo le llaman a este señor que fue el que hizo otra traducción? La Reina Valera. La Reina Valera, y fíjense, todavía la traducción luterana no estaba tan dañada ni tan lastimada como la viene a dañar después Valera. ¿Por qué? Porque Reina Valera era uno de los escritores de un traductor que estaba en contra, de alguna manera no estaba de acuerdo con Lutero, y que recibe la comisión de cuando se muere Lutero, él sube, por así decirlo, al poder, y entonces la reina le pide una traducción y él hace la traducción, pero obviamente le quita las cosas que Lutero había traducido. Y recordemos que en medio de los errores que pudo haber tenido Lutero estaba más preparado con las traducciones originales porque él había sido sacerdote católico, ¿verdad? Aunque después se reveló. Pero bueno, entonces con esto ya estamos mirando que es importante tener una traducción bien cuidada, porque no cualquiera, y digo verbigracia, yo no me atrevería a traducir, porque aunque en determinado momento llegamos a tener ciertos grados de estudios en las lenguas antiguas, pues no llegamos, pues nos aprendemos algunas pequeñas cosillas, pero yo hablo por mí, en lo personal, yo no me atrevería a traducir y como para dar a conocer esto, porque puedo tener 1000 errores en cada expresión, ¿sí? En esto están los teólogos, ¿sí? Aquí entran los teólogos, que son los que hacen las traducciones, vigilan lo que realmente Dios quiso revelar o lo que pusieron los escritores santos, los evangelistas y demás en sus escritos en las lenguas originales. Entonces, estas traducciones tienen que ser bien cuidadosas, porque si no, se sorprenderían. Si ustedes, yo tengo, pero bueno, no contamos con el tiempo, tengo Biblias de la Reina Valera y tengo una Biblia luterana, y entonces, pueden ustedes comparar. Fíjense nada más, yo tuve la curiosidad de comparar nada más cuando las palabras de Jesús, cuando Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, pues se sorprenderían cómo una palabra que le quiten, una palabra que le pongan un sinónimo que quiere decir otras cosas, aunque esa palabra es un sinónimo en algún aspecto, pero en otros aspectos cambia todo el sentido de la traducción. Por eso aquí nos dicen que es importante tener una traducción bien cuidada, ¿verdad? Luego nos dicen, deber de los católicos doctos. O sea, ¿a qué se refiere? Aquí es donde ya nos está hablando. Dice, a ver, si tú te consideras catequista, te consideras evangelizador, eres un sacerdote, tienes que estar bien preparado para poder querer transmitir, querer enseñar algo de lo que es nuestra fe. Porque si no, de repente podemos decir cada barbaridad que, lejos de invitarte a que te prepares, invitarte a que conozcas a Dios, a que conozcas nuestra fe, te vas decepcionado, ¿sí? Tristemente me ha tocado escuchar personas que cuando los invitamos a los cursos bíblicos, luego nos dicen, ay no, pero ¿quién va a dar el curso? Ay, es que luego lo va a dar fulanito, menganito y ni sabe. Uno se queda así como que, espérate, independientemente de que también hay sus casos en donde las personas realmente no tienen deseos de prepararse para seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, pues entonces dice aquí, importancia del deber de los católicos doctos, importancia de la Sagrada Escritura para la teología, y se recomienda la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, pues con esto prácticamente ya les expliqué de qué trata todo el Dei Verbum, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo creo que aquí le vamos a cortar porque ya tenemos casi 1 hora. Y entonces el día de mañana, espero yo en Dios, que ya nada más voy a hacer un video pequeñito para darles las respuestas al cuestionario. ¿Con qué objeto? Con que para esta semana próxima, por favor, prepárense para estudiar el último tema que tenemos, que es el de
Evangelii Nuntiandi. ¿Qué es eso? Dice, es proclamando el evangelio. Eso quiere decir, se los traduzco porque si se los digo así nada más como está, nos quedamos de qué nos van a hablar, ¿sí? Entonces esto quiere decir evangelización en el mundo actual. Entonces, buenísimo el tema. Por favor, empiecen a leer su tema. Lean si quieren el anexo o no si quieren, lean por favor el anexo que les va a aclarar un poco más todo aquello que yo ya les di así como que de pasadita. Y entonces ya con los cuestionarios, el cuestionario tan extenso que nos pusieron acá, van a quedar más claros sobre lo que es la Dei Verbum, ¿sí? Bueno, pues nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima, ¿sí? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una invitación a todos para los próximos cursos de verano que se van a impartir en el Templo de la Conchita. Sí, quienes gusten a estos cursos pueden acudir, sean o no alumnos del colegio bíblico, estén en la primera, segunda, tercera, en la etapa que ustedes estén, pueden tomar estos cursos. Son cursos completos muy interesantes de 2 semanas. En cuanto tenga yo la información más precisa sobre los temas que se van a dar y sobre los horarios y demás, con gusto se los participo. Entonces, nos vemos acá la clase de mañana. Que tengan excelente día, ahora sí, porque va a ser para mañana luego.